Cooperativa. Conduce Cecilia Romaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados la temperatura actual, 13 la máxima que se espera para hoy, este miércoles 9 de agosto. ¿Qué pasa en otros puntos, en otras ciudades de Chile? En Arica 17 la máxima. Para Antofagasta, 18 la máxima. Puerto Montt, 10 grados la máxima. Valdivia, 10. En Isla de Pascua, hay muchos que están soñando con irse a Isla de Pascua ya. 21 grados en la máxima. Y en Concepción, lluvia y 12 grados la máxima. Bueno, estamos ya por comenzar nuestro primer café, que hoy lo vamos a compartir con Guillermo Ramírez, que es el vicepresidente de la UDI. ¿Cómo te va, Guillermo? Muy buenos días, Cecilia. Bien, gracias. ¿Tú? Bien, bien. Estamos también con otro Guillermo Larraín, que es uno de los encargados programáticos del comando de Carolina Goich. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Y ya va a llegar Gloria de la Fuente, que es la directora ejecutiva de Fundación Chile 21, pero sobre todo que está trabajando ahí en la candidatura de Alejandro Guille. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué dicen las campañas del CERNAM frente a la violencia contra la mujer? Un estudio psicológico plantea que los mensajes son confusos y elaborados desde la superioridad del hombre. El estudio, publicado en el sitio cambiaelmundo.cl, es de Jessica González, magíster en Psicología Social de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay varios temas, como siempre, en la agenda nacional, internacional, como para comentar. No sé si quieren partir con lo que está pasando en Venezuela. Es una de las noticias internacionales más importantes. Recordemos que Naciones Unidas, ¿no es cierto?, acusó de torturas en Caracas, la Asamblea Constituyente de Maduro, que está ahí poniendo en jaque, digamos, al Congreso venezolano. 16 países de la región han desconocido la legitimidad de esta Asamblea Constituyente. Sí, Guillermo Larraín. Sí, hola Gloria. Gloria, Muy ¿cómo buenos estás? días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Llegó Muy bien, Gloria gracias. de la Fuente. Oye, antes de darte la palabra, Guillermo, Gloria, ¿cuál es tu rol en el comando de Guillermo? Estoy colaborando, particularmente en el equipo estratégico ahora, Ya. pero había estado un poco fuera, entonces recién me estaba incorporando en estos días, así que en eso he estado Ya. ahora. en este Equipo tiempo. estratégico. Sí, que es el equipo a cargo de la senadora Adriana Muñoz, Ya. que está básicamente dividido en dos equipos. Yo estoy más particularmente colaborando por ahora en el equipo que tiene que ver más bien con temas de comunicación, y ahí estamos. Ya vamos a hablar de algo al respecto con eso. Sí, Guillermo Larraín. Sí, bueno, uno de los problemas bueno, claramente Venezuela hace mucho rato, que el gobierno de Maduro hace mucho rato que pasó la raya de todo lo admisible en materia de funcionamiento de un sistema democrático, creo que eso no hay duda. La dificultad es que esto ha sido un proceso que ha ido increciendo y desarrollándose no en los últimos meses, sino que en los últimos varios años. Desde hace muchos años que Venezuela de a poco, paso a paso, ha ido sofocando el funcionamiento de una democracia representativa como la entendemos en Occidente, y gradualmente yo entiendo entonces que esa gradualidad pueda a algunas personas generarle problemas en términos de manifestar una posición fuerte en contra de Venezuela, pero creo que ya los límites han sido totalmente sobrepasados. Es bastante claro que hay tensiones internas brutales, como lo muestran el secuestro del helicóptero la otra vez, la sublevación de estos militares ahora último. Creo que la situación es demasiado complicada como para que los que tenemos algo que decir respecto de este problema, dentro de América Latina, Chile tiene una voz con algún grado de resonancia, como para que no levantemos la voz bastante fuerte y bastante claro en contra de lo que está pasando en Venezuela, y llamar al gobierno de Maduro, porque acá hay personas que plantean como si el gobierno y la oposición tuvieran el mismo rol en un país, y no es así. Los gobiernos tienen una responsabilidad particular porque son ellos quienes detentan el poder del Estado. Entonces, acá a quien hay que llamar al orden, a quien hay que presionar,
es fundamentalmente al gobierno para que cese de inmediatamente todo este tipo de medidas que han ido quitándole algo de libertad al pueblo venezolano. Ahora, esta propuesta de Maduro propuso para una cumbre en San Salvador a la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, se mostró partidario de convocar entonces este diálogo a países como México, Argentina, Colombia, Chile o Paraguay, a quienes recriminó haber roto las reglas del juego al no reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué posibilidades le ven ustedes a este diálogo y qué posibilidades hay de que justamente estos países puedan tener algún grado de influencia? Recordemos también que el líder opositor en Venezuela pidió que hasta que Ricardo Lagos podía ser un mediador. ¿Qué herramientas tienen desde Chile para lograr este diálogo? A ver, una salida por pacífica? lo pronto a mí me parece positiva la declaración de los cancilleres de la OEA ayer respecto a la situación en Venezuela. Yo creo que ya había una situación claramente insostenible en Venezuela respecto a la vulneración de derechos básicos, de derechos fundamentales de las personas, cuando tenemos cifras de más de 130 muertos en protesta en un país como Venezuela, cuando además América Latina tuvo experiencias horrorosas en materia de violación a los derechos humanos a propósito de gobiernos de otro signo que se instalaron en algún minuto. Yo creo que hay que actuar con claridad y me parece que hay que actuar también señalando aquello, digamos, ¿no? Y denunciándolo. Sobre todo porque me parece peligroso para alguien como yo que cree efectivamente que, por ejemplo, en Chile debiéramos avanzar hacia una nueva constitución vía asamblea constituyente, porque yo creo que hay que efectivamente discutir esto con la ciudadanía, que se instale una cosa como una constituyente, que en rigor no es una asamblea constituyente, sino que es una anomalía absoluta que vulnera todos los poderes del Estado, todo el Estado de Derecho básico. Me parece que hay una cuestión que no corresponde. Por lo tanto, me parece bien que haya señales claras de los países respecto a esta situación. Evidentemente al interior de la nueva mayoría hay un tema sobre el tema venezolano y la interpretación que hay sobre esto, y es parte de la diversidad también, pero creo que hay que ser claro respecto de cosas que tienen que ver fundamentalmente donde hay vulneración de derechos de personas y donde hay gente que muere producto de los abusos de poder de un gobierno como el venezolano. Ahora, el diagnóstico más o menos todos están de acuerdo, pero el camino, la salida ahora es el gran desafío. Sí, Guillermo Ramírez. Bueno, esa es la gran pregunta que tiene una respuesta que es bien compleja. O no tiene respuesta, quizás, no lo sé. Maduro y sus simpatizantes se están quedando solos. Se están quedando solos en el mundo. Son muy poquitos los países que hoy día le otorgan legitimidad a ese gobierno, no solamente por el tema de la violación a los derechos humanos que comentaba Gloria, sino porque ya han pasado por encima de toda institucionalidad. Esta Asamblea Constituyente al final es como una especie de cuarto poder que tiene algo de ejecutivo, tiene mucho de legislativo porque es constituyente, y tiene algo de judicial también. Está destituyó a la fiscal general, que eso básicamente tiene que ver con lo que sería un proceso judicial. Entonces, hoy día lo que está ocurriendo en Venezuela es que Maduro está, el chavismo, Maduro, está tratando de tener el poder total, el poder completo, y eso todo el mundo lo rechaza. Yo me alegro que en Chile los simpatizantes de Maduro se estén quedando solos. Carolina Goich ha sido muy clara desde el principio, mi candidato Sebastián Piñera también. Alejandro Guillé se demoró un poquito más, pero fue muy claro también hace algunos días de que eso ya no era una democracia, y yo me alegro de lo que dijo Alejandro Guillé. Yo creo que él está muy convencido de lo que está diciendo. Y hoy día los comunistas, el Frente Amplio y la Confecha se están quedando solos, porque la verdad es que hoy día apoyar al régimen de Maduro o llamarlo una democracia en crisis me parece que es un eufemismo que no tiene cabida. ¿Cuál es la salida? Es muy difícil saberlo. Yo sé que hay gente que en su fuero interno piensa que aquí lo mejor es un golpe de Estado. Yo nunca he creído que la violencia es el camino. Ni golpe ni autogolpe, como dijo ayer el canciller. Yo suscribo absolutamente las palabras de nuestro canciller. Pero al mismo tiempo creo que las sanciones internacionales no sirven de mucho, porque al final yo no conozco régimen autoritario en el mundo que haya caído por sanciones internacionales, con lo cual aparece aquí como única alternativa la vía democrática, y eso es, en cierta forma, confiar en Maduro, en que finalmente va a respetar el juego democrático, cosa que ya las señales son duosas. En diciembre en Venezuela hay elecciones regionales, y ya lo que vendría siendo el servicio electoral de allá le impide a la Mesa de Unidad Democrática participar en esas elecciones en 6
regiones del país. Pero se acusó fraude, además, a propósito de la última. Además, bueno, ya hay acusación de fraude de la empresa. La confianza en los procesos entonces, electorales al es muy final, fundamental. pareciera que no hay salida. Y bueno, estos procesos uno no sabe cómo terminan, pero yo tengo la esperanza de que el régimen de Maduro va a caer más temprano que tarde. Y ojalá sin fuerza, ojalá sin ningún muerto, porque eso es lo que uno esperaría de cualquier proceso. Ahora, el tema es también de cómo influye el tema Venezuela en el debate interno chileno. Ha estado muy presente en plena época de campaña electoral. A Guillén en algún momento se le reclamó de que se había demorado en ser más explícito en su condena. Pero también, pero es que creo que también hay que entender, es parte del fenómeno de coaliciones amplias y complejas. O sea, evidentemente hay posiciones que no están necesariamente encontradas, la interpretación no es la misma. Pasó lo mismo en su minuto en la derecha, por ejemplo, respecto a la dictadura y Pinochet. Hay gente que condenaba la situación y gente que probablemente tenía una mirada mucho más amigable respecto a lo que había sido esa experiencia. Yo creo que es parte de coaliciones complejas. Ahora, lo que sí me parece que dentro de esa complejidad, el candidato Guille hizo me parece una intervención que fue una intervención adecuada, con demores, si ustedes quieren y todo, precisamente por esa complejidad. Fue como increciendo su... Claro, pero creo que ha sido lo adecuado, insisto, en la administración de una situación compleja al interior de una coalición que es súper diversa, ¿no? A veces uno puede tener la impresión, como desde afuera, de los partidos, que si se usan estos temas para las disputas internas en cada país, para las disputas entre los partidos políticos, entre los candidatos, que se pone como como un símbolo de dónde estás parado y se usa para atacar uno al otro. Es bueno, pero en la medida yo creo que sirva para levantar ciertos valores también. Yo creo que lo importante es que, o sea, y eso me alegro además que haya consenso común en la democracia chilena y en el sistema político en general respecto a que hay valores que son intransables en cualquier, o sea, y para cualquier persona que crea en mínimos de la democracia. Pero eso sería una mirada un poquito como instrumental del problema, para que entre nosotros recordemos qué valores nos unen, como por ejemplo la protección de los derechos humanos. Pero además hay una dimensión donde en realidad un país como Chile, dentro de América Latina, tiene una voz. No es el país más grande, no es el país, pero es un país que es respetado y que por lo tanto corresponde que tenga una voz bastante clara, y el hecho que todos o casi todos los movimientos políticos y los partidos políticos estén de acuerdo en condenar los excesos del gobierno de Maduro, creo que ayuda y solidifica la posición del gobierno de Chile, y ha hecho muy bien, como decía Guillermo, el canciller, en plantearlo de esta forma. Chile tiene que levantar su voz porque tiene un rol que cumplir en los asuntos latinoamericanos. No así quizás en otras partes, porque por ejemplo uno ve otros países, por ejemplo China, donde también se violan los derechos humanos, donde también hay restricciones a la libertad y donde nosotros más o menos nadie levanta demasiado la voz. La condena, claro. Bueno, supongamos que ahí en la discusión china, probablemente las razones comerciales, estamos como en la tercera división de la discusión, pero en América Latina estamos en la primera división de la discusión, y por lo tanto corresponde que entre nosotros no solo alcancemos este acuerdo valórico que menciona Gloria, sino que además juguemos el rol que nos corresponde dentro de nuestra región. El pueblo venezolano es un pueblo amigo, es un pueblo que ha sido solidario con Chile y que hoy día está pasándolo muy mal. Tanto incluso los que están a favor de Maduro también lo están pasando mal, porque evidentemente es una situación muy compleja. Entonces Chile tiene que actuar con decisión. Yo no sé cuál es la solución, Guillermo, yo creo que efectivamente es imposible, pero lo que sí tenemos que tener claro es nuestro rol. Nuestro rol es que si se convoca a esa reunión del CELAC, tendrá que ir Chile con una posición súper clara, constructiva. Por ejemplo, la posición, volviendo a de si las sanciones funcionan o no funcionan, efectivamente yo creo que funcionan poco las sanciones. Además Chile no tiene mucho con qué sancionar a Venezuela. El gobierno de Perú retiró a su embajador. Yo creo que nosotros tenemos que jugar desde adentro. Tenemos que jugar desde adentro. Tenemos un embajador que tiene relaciones con el gobierno venezolano. Entiendo que ha hecho una buena labor, lo miro un poquito de lejos, pero entiendo que ha hecho una buena labor en esa materia. Y nosotros tenemos que levantar clara la voz y usar todo el poder de influencia, por poco que sea, pero tenemos que usarlo para poder ayudar a desbloquear la situación venezolana. Ahora, bueno, Guillermo Ramírez. En esta, consenso que existe en muchos países del mundo de que lo que estamos viendo en Venezuela es inaceptable. Claro, empiezan estas sanciones. Por ejemplo, la semana pasada congelaron una cuenta del vicepresidente de Venezuela por $500 millones en Estados Unidos. Es bien impresionante, uno se pregunta de dónde sacó $500 millones el vicepresidente venezolano. Y bueno, el narcotráfico, anda tú a saber, coimas, pero
La verdad es que ese tipo de cosas denotan que al final este es un Estado que además es absolutamente corrupto. Y uno dice, bueno, ¿qué se dice de aquellos que siguen defendiendo al régimen venezolano? O sea, ¿qué podemos nosotros decir, qué juicio podemos emitir respecto del Partido Comunista, por ejemplo? En que ayer en el Congreso se votó un proyecto de acuerdo en que se le solicitaba al gobierno que no aceptara el tema de la Asamblea Constituyente y que se tuviera una postura más firme frente al tema venezolano, y todos los parlamentarios votaron a favor, salvo los del Partido Comunista que votaron en contra. Entonces, ¿qué se dice de ellos? ¿Qué juicio vamos a emitir como ciudadanos que creemos en la democracia de un partido que no está dispuesto a que se tome ninguna sanción, ninguna medida respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, y que llama injerencia y que sale a defender en el fondo esto porque es una democracia imperfecta? Yo creo que es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Yo no la voy a responder acá, yo tengo claro cuál es mi juicio respecto de la falta de compromiso democrático de algunos, pero pues yo creo que esa es una pregunta que es válida hacerse. O sea, esta cuestión no es solamente instrumental, como decías tú, para sacar pequeñas ventajas políticas, o como decía Gloria de la Fuente, para que nos acordemos de cuáles son los valores que nos unen. Todo eso es muy importante, pero yo creo que también uno tiene que preguntarse respecto a cosas que son bien básicas. ¿Qué se dice de aquellos que tienen esa postura? Bueno, ha sido materia de discusión y acá en el café también. Recordemos que viene Juan Andrés Lagos casi semanalmente, y ha dicho una y otra vez cuáles son sus posturas y sus posiciones y los bemoles de su posición. Bueno, eso es en cuanto a Venezuela, y aclarar que por qué el embajador no lo retiran. El gobierno ha explicado que es porque se lo necesita allá. Recordemos que hay 6 personas que están ahí en la embajada de Chile en Caracas. Otro punto que también en redes sociales se discute: por qué no son solamente son huéspedes. Bueno, porque no son asilados, porque tienen que pedir el asilo, y ellos tienen miedo también de pedir ese asilo político, porque no saben qué va a pasar después. Cuál va a ser la salida de este conflicto. Bueno, ahí está entonces el tema de Venezuela, que es tema internacional. Somos el asilo contra la opresión, ¿viste? Claro. El otro tema que tiene que ver ya más con la ciudadanía es el tema de el proyecto de reforma a la ley de pensiones, que parece que finalmente mañana va a ingresar. Se demoró un poco el gobierno en ingresarlo, no sabemos si es porque no tenía el suficiente piso político dentro de su partido, de la nueva mayoría, y van a enviar al menos 2 proyectos: uno que crea el ente estatal que administrará las cotizaciones adicionales, y el que eleva los aportes obligatorios a un 5%, y ingresarán al Congreso a través de las comisiones de Constitución y Trabajo y de la Cámara de Diputados, respectivamente. Sí. A ver, esto es todavía materia de discusión. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? Esto lo están, desde la oposición han dicho, están presentando este proyecto solo para cumplir, porque saben que no van a alcanzar a aprobarlo, en fin. ¿Cuál es la postura de ustedes, Gloria? A ver, yo diría 2 cosas. Primero, pensemos que este tema de las pensiones no era un tema que estaba originalmente en el programa de gobierno del presidente Bachelet, que ya era suficientemente el fondo demandado respecto a los temas que se propuso, digamos, en términos de las expectativas, y creo que aquello que era posible cumplir. Entonces, yo creo que el gobierno se hizo cargo de una demanda que evidentemente estalló desde la sociedad civil y que se manifestó en la calle de manera muy fuerte. Y que además es un tema sentido por la ciudadanía, porque evidentemente el sistema de pensión ha mostrado su fracaso en todas sus dimensiones. Digamos que hay 80% de las personas que reciben pensiones que sean menos del sueldo mínimo, es un problema grave en este país. Y entonces diría 2 cosas. Uno, respecto a la expectativa de lo que va a decir la presidenta mañana, cuál va a ser el anuncio. Ojalá y la respuesta sea bien inmediata respecto a las personas que se tienen que presentar el día de mañana, porque me parece que la discusión se va a alargar mucho tiempo. Vamos a estar mucho tiempo discutiendo probablemente una reforma más profunda del sistema de pensión. No esperaría que las candidaturas se pronuncien sobre eso. Pero, sobre todo, creo que la respuesta de este gobierno, que ya está en la fase final, debiera ir en la línea de solucionar el problema de lo que viene ahora, digamos, de la urgencia hoy. Hubo mucha discusión respecto al proyecto que anunció Sebastián Piñera, que es lo que haría él, y que el ministro Valdés dijo, bueno, pero eso va a empezar a tener resultados en 45 años, y se armó ahí y Piñera le respondió que no actuara como operador político, y el gobierno salió a decirle, bueno, por favor, no caigamos el nivel de la discusión. Creo que Ricardo Lagos también lo hizo, Ricardo Lagos Escobar. Ese va a ser un tema muy de mucho rédito electoral, Guillermo Ramírez. A ver, yo creo que este es un tema más que de rédito electoral,
es un tema tan serio, tan complicado y tan urgente que obviamente que va a ser un punto central dentro de la discusión presidencial. Lo que dice Loria es muy cierto, las pensiones hoy día son muy bajas. ¿Sí? Son muy bajas. Las ¿Por personas, qué? ¿Por qué son muy bajas? Bueno, hay muchas razones y el diagnóstico está más o menos claro. Yo estoy pensando sobre todo en personas que no cotizaron, en personas que empezaron a trabajar antes de las reformas de principios de los 80, personas que tuvieron muchas lagunas, en fin, pero las pensiones son muy bajas. Y claro, la presidenta Bachelet en su primer periodo hizo algo que es muy bueno, que fue la creación del Pilar Solidario. Luego el presidente Piñera hizo algo que también es muy bueno, que fue eliminar el descuento del 7% que se le hacía a los jubilados, que eso implica inmediatamente un alza importante en las pensiones de las personas, pero todavía falta mucho. Lo que dijo el ministro acerca de la propuesta de Sebastián Piñera, él sabe que no es verdad lo de los 40 años. Mira, para aumentar en un 40, desde un 40 a 50% las pensiones mínimas en Chile, se requieren 700 millones de dólares. El descuento o el anuncio que hizo ayer la presidenta acerca de que los adultos mayores no van a tener límites para usar la tarjeta VIP en el metro, eso cuesta 230 millones de dólares. Entonces, imagínate, 230 versus 700 para que aumente entre un 40 y un 50% las pensiones mínimas. Entonces, al final uno dice... ¿Pero eso va a ser gradual? No, lo que te quiero decir es que no estamos hablando de un chorro inmenso de plata. Esto es mucho, pero infinitamente más barato, por ejemplo, que seguir aumentando la gratuidad en educación. Y uno se pregunta, ¿qué es más urgente hoy día en el país? ¿Seguir aumentando la gratuidad en educación o mejorar las pensiones de los que reciben pensiones más bajas? Entonces, decir que nos vamos a demorar 40 años en esto no es verdad. Sí, lo que hay que hacer es aquí poner las cosas más urgentes primero, es saber priorizar bien. Y yo tengo la impresión de que este gobierno no lo ha hecho, y estoy convencido de que el gobierno del presidente Piñera sí lo va a hacer. Pero que va a poner primero a los niños y que va a poner primero a los pensionados. Ya, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley del famoso 5%, que ya Sebastián Piñera ha dicho que va a ir prácticamente entero, ¿no es cierto?, para la capitalización individual. El gobierno plantea 5%, un 3% para individual, 2% al Fondo Solidario. Pero veamos qué opina Guillermo Larraín. Él es experto en el tema. Recordemos que él fue ex superintendente de esto. Sí, y además me dedico bastante a asesorar a gobiernos en materia otras partes, en materia de pensiones en general, de AFP en particular. A mí me asombra un poco cómo el debate, tanto desde el mundo más ligado a Guillé, pero también dentro de la candidatura de Carolina Goich, hay gente que lo mira así, y desde la derecha miran esto en forma tan bipolar, bipolar en el sentido que hay dos polos. Entonces hay gente que dice, desde la derecha, dice, todo tiene que ir a la cuenta individual porque la única forma que se financian pensiones es a través del ahorro. Lo dijo hoy día el diputado Melero en una entrevista en una radio vecina. Y desde el mundo, del lado más de izquierda de la candidatura de Guillé, y hay algunos en mi sector que también piensan igual, dicen, no, acá esto es un fracaso de plano, tú lo mencionaste en tu cuestión, en toda la línea, y entonces lo que hay que hacer es ir a un sistema de reparto. La verdad es que yo no dije problema, sistema de reparto. No, esa parte no la dijiste, pero dijiste un fracaso en todas las líneas. Yo creo que el problema, esta discusión desconoce algo que es que todos los sistemas de pensiones en el mundo, todos están enfrentados a un estrés gigantesco, producto de dos cosas. Lo fundamental es la demografía. Estamos viviendo mucho más y nos estamos retirando a la misma edad. Entonces, la verdad es que no hay forma de pagar pensiones. Eso se refleja en un sistema de capitalización que cuando uno tiene muy poco ahorro, bueno, tengo que dividirlo por más años, las pensiones son pobres. En los sistemas de reparto, tengo que pagar pensiones por más tiempo, la deuda fiscal se va al cielo. Entonces, acá no existe el blanco y el negro, y por lo tanto lo que tenemos que tratar de buscar, y es lo que este gobierno ha estado tratando de hacer, es de buscar una solución intermedia. Y esa solución intermedia es la que incomoda a tantos. Ahora, ¿por qué es cerrada la propuesta de Sebastián Piñera? Es cerrada la propuesta de Sebastián Piñera porque cree que el problema de las bajas pensiones es un problema de los sectores más pobres del país. Y eso no es el problema. Las tasas de reemplazo, porque está el Pilar Solidario que creó la propia presidenta Bachelet el año 2008, porque está el Pilar Solidario, las tasas de reemplazo para los sectores más pobres del país comparativamente son bajas en todas partes, pero es donde menos problemas hay. El problema del sistema de pensiones chileno es la clase media. Y para la clase media, la propuesta de Sebastián Piñera
si es que le resuelve el problema, lo resuelve a 40 años, porque no les está entregando una solución. Y una cosa respecto a lo que estaban diciendo recién Guillermo. Dices tú, Guillermo, que esto es infinitamente más barato que la gratuidad. Bueno, todo va a depender de cuánto sea el nivel de pensiones que tú quieras incrementar. Va a ser muy barato, de hecho puede ser cero si es que no incrementas el pilar solidario, así que puede ser infinitamente más barato si es que no incrementas nada, pero si quieres un incremento de pensiones sustantivo, digamos, del 20% más para la clase media, entonces no hay otra forma que algo en torno de lo que el gobierno va a presentar. A ver, Gloria, yo solo quiero que el replicar. sistema del primer café usted intervenga nomás. Ya, acá no ya. es Muchas gracias. Quería ser un panel muy civilizado. Muy políticamente correcta en esto. ¿Cierto, Guillermo? ¿Te acuerdas de otras épocas tú? Ya. Absolutamente. Así. Ya. Porque era mucho más debatido, peleábamos más con Guillermo. Ahora no entendemos. Gloria. No, yo no quiero volver sobre el tema del fracaso. Yo de verdad creo que, Guillermo, uno no puede decir que este sistema no fracasó si tenemos las tasas de reemplazo que tenemos, si el sistema no cumplió con los supuestos del principio. El supuesto era que la gente se podía en Chile jubilar con el 80 o 100% de su remuneración. Entonces, por supuesto, fracasó. Ahora, ¿cuáles son los caminos de salida? Eso es otra conversación, y yo honestamente creo que es una conversación que está abierta, que la presidenta Bachelet hará un anuncio, vamos a comenzar a ver cómo se puede modificar esto, pero lo más probable es que esto quede como tema sustantivo y grueso para el próximo gobierno, sea cual sea el gobierno que tengamos en la próxima etapa, porque evidentemente es un problema. Entonces, obvio que el sistema fracasó. Obvio que además yo creo que el sistema de AFP necesita modificaciones. Si de hecho el propio mundo de la AFP, las propias empresas, las propias AFP han señalado su disposición a cambiar el sistema, porque evidentemente el sistema no da el ancho para aquello que prometió. Entonces yo creo que hay que poner los puntos sobre las IES. Primero decir, esto fracasó, sí. ¿Cuál es el camino de salida? Es otra conversación. El problema del fracaso es que esto es bien importante, porque el problema del fracaso es un problema de los sistemas de pensiones en el mundo, que en Chile se nota agudamente. Eso es verdad, eso es evidente, las pensiones son bajísimas. Ahora, entonces el problema del fracaso, un poco para ayudar a los auditores, acá hay un fracaso porque las pensiones son bajísimas, eso es verdad. Hay tremenda volatilidad, hay gente que tiene buenas pensiones, otra que tiene muy malas pensiones en función de cómo les fue en su vida laboral, etcétera. Entonces, pero ojo, también tiene que ver con un problema del mercado laboral, porque por supuesto, evidente. En los sistemas de reparto en el mundo, eso se nota un poco menos, pero el problema es qué pasa con las generaciones futuras, porque cuando tú calculas los pasivos que tienen, o sea, las deudas que han contraído los estados para poder financiar las pensiones de las generaciones actuales, para el futuro son gigantes. Entonces, tenemos que, al menos los líderes de opinión... Fue esa deuda la que generó la crisis en Grecia, por ejemplo. No. Eso no es cierto. Lo que generó la crisis en Grecia fue un problema. La alta deuda, digo. La alta deuda tiene que ver con el salvataje del sistema bancario. Por favor, pasó en todas partes lo mismo. Vean todos los gráficos de endeudamiento, cualquiera. Los estados salieron a defender a la banca, y la deuda se disparó. Estados Unidos pasó lo mismo, Inglaterra pasó lo mismo, España pasó lo mismo. Acá hay gente que por razones ideológicas está tratando de decir que el problema del endeudamiento de los países europeos es el problema del estado de bienestar, y no es el estado de bienestar. Por supuesto que el estado de bienestar tiene problemas, por supuesto que la deuda venía subiendo, pero venía subiendo suavecito. El gran incremento de deuda de España, de Inglaterra, de Alemania, tiene que ver con la crisis del sistema bancario. Entonces, por favor, no mezclemos las dos cosas. El sistema de bienestar europeo... Una cosa es lo que gatilla la crisis y otra cosa es el déficit que se venía arrastrando desde hacía muchos años. Eso es distinto, pero eso es lo que yo estoy diciendo. El déficit no lo producen los bancos. El déficit lo produce el hecho de que se hace insostenible el tener que pagar buenas pensiones a personas cuando tu mercado laboral es tan chico. Ayer el Financial Times publicó un cuadro, un grafiquito muy interesante, se los puedo mostrar porque lo tengo acá, con el costo del salvataje financiero en distintos países. En Grecia, el costo del salvataje financiero, endeudamiento del Estado, en los 3 años que duró básicamente la crisis, después un poco menos, 30% del producto. Brutal. En 3 años. El exceso de endeudamiento que ha generado el problema del estado de bienestar, es verdad, venía con una tendencia, pero es mucho, pero infinitamente más bajo.
Entonces, pero beneficia los a muchas sistemas... más personas. Aquí Ya, pero- lo que estamos hablando es una responsabilidad del sistema financiero. Sí, Es que- pero, Ya, quiero decir, pero ya, no mezclemos las dos cosas. Una cosa, el salvataje del sistema financiero que fue tremendamente caro y costoso para todos los países, y otra cosa es el problema del problema Ya, que tiene el Estado de Bienestar. Ya, que- pero, Ceci, pero, ¿puedo pronunciarme un sí. segundo sobre el proyecto de ley? Es que, a ver, aquí va a haber una discusión interesante acerca del destino del 5%. Sí. ¿Ya? El gobierno ha dicho que 3% debe ser para Capitalización, la cuenta individual y individual. 2% Al Fondo Solidario. al fondo solidario, que es intergeneracional y qué sé yo. A mí me parece interesante la propuesta porque se trata de hacer cargo de los dos problemas de las pensiones. Primero, cómo mejoramos las pensiones futuras Sí. para, en el fondo, no seguir pateando el problema. Y el segundo problema, que es mucho más urgente, cómo mejoramos las pensiones hoy, de las personas que están hoy día pensionadas y para quienes estas medidas de aumentar o no la cotización no les sirve de nada. Corrígeme, Guillermo Larraín, tocayo, si es que estoy en lo incorrecto, pero si nosotros cotizáramos 5% más, las pensiones podrían ser, desde el inicio, podrían ser, no, el doble, por el sistema, Por efecto del por efecto interés de la acumulación. Entonces, al final, 5% para efectos de la jubilación futura siempre es más que el 3%. Ahora, pero eso es a 40 años. Guillermo. lo que pasa, sí, está bien, sí, el problema es el siguiente. ¿Está bien? ¿Es a 40 años? Sí, pues, efectivamente, lo que estamos hablando es que si yo hoy, en el fondo, las personas trabajan 40 años y cotizan 5% más, sus pensiones van a ser el doble de buenas, ¿ok? O el doble de malas. De acá pero el a doble. 40 años. De aquí a 40 años, lógico. Estamos hablando del efecto que tendría el cotizar durante 40 años. Ahora, ¿qué hacemos con las personas que cotizan hoy día? A ver, perdón, antes, ¿por qué a mí no me gusta eso? Hay un incentivo que a mí me parece que es incorrecto. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos es que hay muchos empleadores, que pueden ser empresarios o pueden ser personas que tienen una asesora al hogar en la casa, que no pagan las cotizaciones. Y eso pasa muchas veces porque el trabajador le dice al empleador, oiga, ¿sabe qué? No me imponga, páseme esa plata a mí. Y esa cuestión al final lo que hace es generar lo que todos conocemos, presiones bajísimas para el futuro. Mi pregunta es, al solamente... Ya. Espérate, al solamente poner en la cuenta individual el 13% y no el 15%, estamos generando, creo yo, un incentivo mayor a eludir esa obligación de imponer. Porque al final del día, tanto al empleador como al empleado le va a convenir, va a ser una ganancia para los dos, no va a ser un juego suma cero el que no se imponga. Esto es ilegal, pero hay que hacerse cargo de la realidad porque ese es uno de los grandes problemas que existen. Yo prefiero que todo lo que se ahorre vaya a la cuenta individual para tratar de disminuir Ya. lo más posible ese tipo de malas prácticas. Ok, Y vamos. que para las pensiones actuales, se eche cargo o se eche mano al erario público. Vamos a ir a comerciales porque el otro tema es este ente que va estatal. Que El va, famoso CAC, Claro, Famoso ente. ente. Consejo de Administración, ¿cómo es? Ayer le pusieron nombre y las siglas son CAC. Consejo de Administración, no sé. De Ahí ¿De va a estar el- cotización? no, de cotización. cotización. Ahí está. Administradora de cotizaciones. Ya. Bueno, vamos a ir a comerciales. Antes de decir, informar que hay una aglomeración ahí en el metro Baquedano, porque ya sabemos desde la mañana hay un problema con la línea, ahí con el metro, ¿no es cierto?, la línea 1. Para quienes quieran saber más, está el Twitter de Metro, que está entregando información y se está regularizando el sistema. Y si necesitan justificativos, por ejemplo, por el atraso, Metro se los puede otorgar. Vamos a comerciales rapidísimo. Los buenos días comienzan con una cápsula café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía. Y WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. A la vuelta seguimos entonces con Guillermo Ramírez, Guillermo Larraín y Gloria de la Fuente. Refresque. Una universidad acreditada es sinónimo de altos estándares de excelencia y de un proyecto educativo comprometido con el desarrollo del país. La Universidad Alberto Hurtado está acreditada por 5 años en las 5 áreas clave: gestión institucional, docencia de pregrado y posgrado, vinculación con el medio e investigación. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Aló, buenas tardes. Hola, llamo por una factura de hace 6 meses. A ver, un momento. Ok. Oye, el de la factura nueva. ¿Me da su root? Sí, 14, Ya. 090, 158-3. Ya. Le pedí el root por quinta vez.
Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. El power de los emprendedores. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Como partas tu mañana definirá cómo sigue el resto de tu día. Es por esto que me doy un espacio para empezar bien, siempre de la mano de una taza de café de la mejor calidad. Yo siempre opto por una cápsula de café de grano Nespresso, ideal para partir mi día con energía. Tu empresa tiene que crecer, y crecer ahora. Y para que eso suceda necesitas un software de gestión empresarial con el que puedas contar desde el primer minuto. Que su implementación no sea cosa de meses, sino de segundos. Que integre todo en un solo lugar, proporcionando información en tiempo real para acceder a ella estés donde estés. Comprueba tú también la diferencia. Somos Defontana ERP, único 100% web y líderes en toda Latinoamérica. Recibe una evaluación sin costo ingresando ahora mismo en www.defontana.com. Defontana es crecer ahora. ¡Alerta! Ya empezó la gran liquidación en Librerías Contrapunto. Más de 30 editoriales rebajadas y 11 tiendas esperándote. Ven y aprovecha hasta un 60% de descuento en libros ilustrados. Además, date un gusto con nuestros libros de cocina. Lee cuentos junto a toda la familia. Súbele el volumen a los mejores libros de música o simplemente ponte cómodo e instálate a leer por horas. Librerías Contrapunto con envíos a todo Chile. Visita contrapunto.cl. Sigue nuestras alertas de descuentos limitados en Facebook e Instagram. En Copa Chile, jugamos de local. Hoy, desde 7:15 el cuadro cruzado se pone al día. En directo desde San Carlos, Universidad Católica frente a Rangers. Revancha, primera fase, Copa Chile. Hoy, 7:15 de la noche, al aire libre en Cooperativa. Cuando una mamá dice voy a una reu en la oficina y vuelvo, en realidad quiere decir voy a una reu en la oficina, dejo a los mellizos en clase de fútbol, estoy 1 hora en el gym, me tomo un café con la Pame, voy al súper, recojo a los mellizos y a todos los amigos que vienen a la pijamada y vuelvo. Para ir por todo el mundo. Dutch Journey. La sub con 3 filas de asientos y 6 airbags, con bono de 2.500.000 pesos a 15.990.000 pesos. Conócela en nuestra red de concesionarios y en familiadodge.cl. Bono financiado por Santander Consumer. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. El Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile, presenta La Cenicienta, de Gioachino Rossini. Un drama jocoso, abundante de humor y música chispeante, protagonizado por destacadas voces de la ópera bufa en una puesta en escena del célebre Jérôme Savary, con dirección musical de José Miguel Pérez Sierra, desde el 19 al 25 de agosto. Más información en municipal.cl. Sabemos que la comodidad es tu copiloto a la hora de moverte, que los desafíos son el camino a... ¿Saben qué? Corten. No voy a seguir con esta frase de radio. Quiero conocer, viajar, ser libre. Queridos radioescuchas, me di cuenta que soy millennial. No importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Ahora todos podrán viajar con la tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. BCI. Somos diferentes. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Hola. ¿Has tomado un curso de inglés? Sí, varias veces. ¿Y hablas inglés? Un poco. En el Instituto Chileno Norteamericano de Santiago te aseguramos el aprendizaje del inglés. Tenemos el curso adecuado para cada nivel. Adult, Teens, Kids. Matricúlate hoy en una de nuestras sedes. Providencia, La Florida, Moneda y alcanza el dominio del idioma. 100% inglés, 100% norteamericano, 100% garantizado. Infórmate en norteamericano.cl. Matricúlate hoy al 226-777-000. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. 11 grados. 11 grados en Santiago. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. Cargado a la opinión.
En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. WOM está contigo en tu lucha junto al power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y los buenos días comienzan con una cápsula café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía. Acá están los tres probando este Nespresso y así que por eso están con tanta energía. Maravilloso. Estamos entonces, recordemos, con Gloria de la Fuente, que está en el comando estratégico ahí, el equipo estratégico del comando de Alejandro Guillé. Estamos con Guillermo Larraín, que es el encargado programático del comando Carolina Gauch, y Guillermo Ramírez, vicepresidente de la UDI. Cerremos el tema de las pensiones para que hablemos también de otros temas, si es que quieren, no sé. ¿Quién quería decir algo? Gloria, ¿quería cerrar la idea? ¿O tú, Guillermo? No sé en qué estamos. Yo creo que o estábamos con el tema del ente, que podría ser el... Pero yo más bien me iría por otro lado, porque a propósito del sistema de pensiones y de cierto modelo probablemente de sociedad finalmente que uno cree, ¿no? El sistema de las pensiones evidentemente no solamente tiene que ver con el dinero que las personas reciben una vez que se retienen del trabajo, tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver con un sistema de protección social básico que reciben las personas. Generalmente los adultos mayores tienen más requerimientos respecto a salud, por ejemplo, y si el Estado o el sistema no les garantiza acceso o buen acceso a la salud, la verdad es que eso es más caro para las personas terceras. Entonces, creo también que la invitación, a propósito que estamos en un contexto electoral y que se inicia el próximo año un gobierno, creo que tiene que tener esa mirada amplia también, que creo que tiene que ver finalmente con modelos de sociedad o qué es lo que queremos finalmente como un sistema de protección que garantice derechos para las personas. Yo quisiera reforzar eso, me parece crucial lo que tú dices, Gloria, porque no podemos apostar todos los esfuerzos del país en la eficiencia, en el ahorro, porque desgraciadamente las sociedades son más complejas. A la gente en su vida diaria le pasan cosas como que se quedó desempleado, y si pasa un buen periodo de desempleado, ¿qué solución le ofrece un sistema de pensiones que solo se basa en ahorro? Bueno, le ofrece pobreza y miseria. Entonces tenemos que pensar en que los sistemas tienen que ser más complejos, hay que complementar visiones. El ahorro es importante, es efectivamente importante, yo lo defiendo, pero no es todo. Entonces el problema que tiene la propuesta de Sebastián Piñera es que vuelve a insistir a concentrar todo en que el ahorro es lo que te va a dar una vejez con menor preocupación financiera, y eso sería ideal a lo mejor, pero no es así. El mundo no funciona de esa manera, y la clase media en particular, que tiene un grado de vulnerabilidad grande, es donde está efectivamente el problema. Eso no se resuelve solo con más ahorro, en particular para generaciones actuales. Yo creo que el mundo sí funciona de esa manera. Efectivamente, Ramírez, sí. El que ahorra más va a tener más en el futuro. Efectivamente, pasan cosas en la vida que te permiten o que no te permiten ahorrar, a veces por periodos cortos, a veces por periodos largos, pero eso uno puede decir, es una excepción, que una persona no pueda ahorrar nada en 3 años, es una cosa que una persona que trabaja o que debiera trabajar es una cosa excepcional. Y uno tiene que legislar para la mayoría y luego ver cómo solucionamos el tema de todos, porque aquí no podemos dejar a nadie atrás. Pero el sistema previsional tiene que estar basado en el ahorro, no puede ser de otra manera. No, puede ser de otra manera, es cuestión de mirar el resto del mundo y es de otra manera. Uh-huh. Entonces, fíjate, tú dices, nadie puede estar desempleado más de 3 años. Ojo, depende. No, nadie, digo que no es el caso más común. No, una persona que trabaja esté buscando pega 3 años. La gente que se está jubilando hoy día en Chile es gente que vivió la crisis de los años 80. En la crisis de los años 80, el desempleo formal, el desempleo abierto, o sea, el que informaba el INE, era del 25%. Agrégale los programas de emergencia, donde no se pagaban cotizaciones, y llegaba al 30-35%. Desempleo de larga duración masivo. Esa es la gente que se está jubilando hoy día. Entonces, tenemos que darle una respuesta creíble a esa gente. Esa gente, cuando para shocks macroeconómicos grandes, como fue el de los años 80, el desempleo masivo involuntario fue muy largo. Y en el caso particular de la mujer, es la que está más penalizada por eso. Entonces, a lo mejor uno habla de... La gente que se está jubilando ahora, Guillermo, empezó a cotizar Ramírez en las AFP después de haber trabajado 10 años en el sistema anterior. Parte con una desventaja. Y eso también hay que considerarlo a la hora de hacer un análisis del sistema. La gente que hoy día tiene 65 años, nació en el año 52. Se puso a trabajar en el año 74,
por decir algo, si es que estudiaste alguna carrera técnica o profesional, y las FP recién empezaron a funcionar en el año 82-83. Con lo cual, ellos parten con una cierta desventaja. Todavía no tenemos personas que han llegado a edad de jubilación que hayan estado... No, sí, ya las hay. Una persona que no estudió, una persona que tenía 18 años en el año 82, está jubilando tempranamente, claro. que es un problema, tú y yo lo sabemos. Pero incluso los que están por vejez, también. Una persona que no estudió, recordemos que la masificación de la educación terciaria en Chile es un fenómeno que partió en los 90, así que en los 70, 80, sobre todo en sectores de ingresos bajos, quienes terminaban el colegio, si es que iban al colegio, porque tampoco la matrícula era del 100%, se ponían a trabajar al tiro. Bueno, con mayor razón entonces esos en vez de 10 años sin haber cotizado, tiene 15 años sin haber cotizado. Hagámonos cargo de los problemas que este sistema tiene. Los bonos de reconocimiento que fueron calculados para salarios y empleos entre el año 75 y 78, creo que eran los números, eran 4 años, eran años también de desempleo muy altos. Precisamente lo que te está pasando. Gente que estuvo en el sistema antiguo, dices tú, en los 7 años anteriores. Ojo, mucha de esa gente estuvo desempleada también. El desempleo abierto durante los años 70, al principio en la segunda medianía de los 70, fue altísimo. Entonces, miremos el mundo tal cual es. Acá hay gente, en particular de la derecha, que piensa en el mercado del trabajo ideal al cual uno aspiraría, es lo que tenía José Piñera en su cabeza cuando hizo las promesas que hizo. Era el mercado del trabajo ideal que uno aspiraría si que fuéramos un país desarrollado, si que fuéramos Dinamarca. Pero no es así. Tenemos alto desempleo y otra cosa que es súper importante, una muy baja capacidad del Estado de ejercer, de obligar a que la gente pague lo que tiene que pagar, por ejemplo, los trabajadores independientes. Y de proteger derechos, porque la tercera edad, o sea, de verdad tiene muchas más necesidades probablemente que no tiene poco posibilidad de cubrir si el Estado no... Dos cosas muy breves. Primero, Guillermo me da la razón cuando él dice que había gente que no podía estudiar en esa época, que es mucho más que la de hoy día, Ramírez, y que empezaron a trabajar antes. Entonces trabajaron muchos más años de los que yo estaba diciendo con el sistema antiguo, porque empezaron a trabajar antes. En el caso de... No, a los 18 años del año 82. Pero esa gente todavía no se jubila. Pero mira el caso de las mujeres. Pero espérate, esa gente hoy día tiene menos de 60. O sea, bueno, pueden haber jubilado por inválido por alguna otra razón, pero esa gente hoy día, haz las matemáticas. Esa gente tiene hoy día menos de 60. Esa gente hoy día tiene ¿cuánto? Si empezaron a trabajar en el 82 con 18 años. Esa gente nació en el año 64. Hoy día tiene 63 años. O sea, hay mujeres, pero en el caso de los hombres, que en esa época eran los que más trabajaban, todavía no están en edad de jubilación. Ahora, Cecilia, el otro tema es que uno puede mirar el Chile de hace 30 años, que en términos económicos es muy distinto al del Chile de hoy, para hacer propuestas, o mirar el Chile de hoy para hacer las propuestas. En el Chile de antes, de hace 30 años, de finales de los 70, de principios de los 80, que es a lo que Guillermo Larraín hace referencia cuando habla del mercado laboral, era un Chile mucho más vulnerable a los shocks económicos. Había mucho menos gente, por ejemplo, mujeres que trabajaran. Entonces, claro, uno puede mirar esa realidad y legislar para adelante mirando esa realidad, pero la realidad de Chile hoy día es que hay muchas más mujeres que trabajan, que somos mucho menos vulnerables a los shocks económicos y que afecta mucho menos en la tasa de desempleo en Chile hoy día. Y eso lo hemos visto ahora, y que tenemos bajo crecimiento, en el que está en una situación compleja y que el desempleo no se ha disparado como se hubiera disparado a mediados de los 80. Sí, pero entonces legislemos mirando la realidad de hoy y la realidad económica del Chile de hoy y no la de hace 30 años que era tan distinta. Es que los sistemas de pensiones son Guillermo Larraín. Disculpe que esto es apasionante. Los sistemas de pensiones son, tú cuando miras una cohorte que se está jubilando es como cuando miras un tronco y le haces la prueba de carbono 14 para ver si es que hubo una glaciación hace 1 millón de años atrás. Es la misma lógica. Entonces tú tienes que darle una respuesta a la gente que se está jubilando hoy. Por eso que uno mira al mercado del trabajo del pasado, no porque crea que es el mercado del trabajo hoy. Tú tienes razón, la economía es parte chilena... de la realidad hoy para poder generar algún para tipo poder de darle política, unas soluciones. Si yo le digo, usted tiene 58 años, usted se va a jubilar ahora, y entonces usted estuvo desempleado o empezó a trabajar, qué sé yo, muy tarde porque prefirió la maternidad. Bueno, la señora tiene 58 años hoy, se va a jubilar dentro de 2 años. ¿Qué respuesta le doy? Le voy a decir, no, empieza a acumular el 3%, se lo voy a poner en su cuenta individual para que en 40 años más a lo mejor su pensión suba, porque además tiene que haber tenido cotizaciones continuas para que se den los cálculos que estamos hablando. Una de las grandes iniciativas de la presidenta Bachelet fue el bono por hijo nacido vivo para poder ayudar de alguna manera a mejorar las pensiones de mujeres que habían decidido. A ver, Guillermo Larraín, como experto en el tema, habría que este 5% adicional tendría que ir totalmente al Fondo Solidario. Es que no, porque el Fondo Solidario, el problema, insisto, el problema de hoy día es la clase media, es la vulnerabilidad de la clase media
y a esa gente no le llega el Fondo Solidario, no le llega. ¿Qué propondrías tú entonces? No, la propuesta que yo hice en algún minuto, que fue desgraciadamente desechada, era haber creado un pseudo reparto. Bueno, habría que preguntarle al gobierno. Yo hice mi presentación a la Comisión Bravo, hice las presentaciones al gobierno, y habrá que ver cuáles son las razones que ellos tienen. Pero desde este proyecto que va a presentar el gobierno, se supone que va a ser aprobado. Incluso la Carolina Goich ha dicho que sí, que lo va a aprobar. La decisión política de Carolina Goich y del equipo que es apoyar el programa del gobierno, sin duda. Y asumir también que la discusión Gloria, creo ¿también? que no se termina acá, sí, evidentemente, pero la discusión no se termina acá bajo ningún punto de vista. Me corrigen, perdón, por Twitter, me dicen que una persona que empezó a trabajar con 18 años en el año 82 tendría hoy día 53 años. O sea, todavía le falta mucho para jubilar. Le faltan 7, sí, pero en 7 años más, ¿con cuánto va a jubilar? Igual va a ser Bueno, pero es que esa es la parte interesante de la discusión, bien, Cecilia, porque al final la pregunta es, no tanto, a ver, cuando uno busca las causas de qué fue lo que pasó, en el fondo uno lo que hace es tratar de arreglar a las personas que están trabajando hoy día la jubilación para el futuro, pero obviamente hay que hacerse cargo de las personas que hoy día están jubiladas con bajas pensiones, de cómo se suben esas pensiones de hoy, sin importar mucho cuál fue la causa. En el fondo hay que subir las pensiones, da lo mismo si esa persona es porque tuvo laguna. La propuesta de Sebastián Piñera para subir las pensiones hoy es aumentar el Pilar Solidario. ¿Y a quién le va a llegar hay que partir esos fondos del Pilar Solidario? Las propuestas de Sebastián Piñera son a 8 años plazo, pero lo que él está diciendo es que obviamente que hay que partir por las pensiones más bajas. Eso, en mi opinión, eso es algo evidente. Es que el problema es que no hay que partir por las pensiones más bajas, hay que partir por las tasas de reemplazo más bajas, que es un concepto distinto. Las tasas de reemplazo de los sectores más bajos son bajas, pero son menos bajas que los de la clase media. Entonces, el problema es que esa respuesta yo la entiendo, pero eso querría decir que estás pensando en pobreza, y el problema es vulnerabilidad de la clase media. Para ese segmento, la propuesta de Sebastián Piñera no da una buena solución. Está bien, el tema es más urgente, creo yo, en las personas que reciben pensiones más bajas. Bueno, ese es un tema que se supone va a ser de gran discusión, puesto que se espera que este jueves se presente, mañana, presenten ya el proyecto de pensiones, que el gobierno lo presente, y va a generar mucha discusión. De hecho, hay dentro de la nueva mayoría también distintas, hay diferencias. Bueno, el otro tema es que se haya aprobado que... la interpelación al ministro Fernández por la ley de migración, que él dijo, la ley de migración la voy a presentar ahora, así que cuando me interpelen ya no ha lugar. Pero lo que ha llamado la atención es el voto de una diputada radical a favor de la interpelación. Entonces, que es, ¿no es cierto? Se lo merece, dijo una cosa así. Sí, se lo merece, exactamente. Entonces, se lo buscó, el gobierno se lo buscó, yo he ido muchas veces, bueno, en fin. ¿Y cómo lo ves tú, Gloria, esto? Mira, yo tiendo a pensar, pensemos que la figura esta de la interpelación se aprobó con la reforma constitucional del año 2005 en Chile, y era una manera de darle o dotar a la Cámara de Diputados de posibilidad de fiscalizar al Poder Ejecutivo. Creo que en la práctica, que es para ponerlo en contexto porque me parece importante, creo que en la práctica, ni en el gobierno de Sebastián Piñera, ni en los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, esta iniciativa ha resultado ser aquello que era el espíritu original, porque se ha terminado transformando en una especie de show mediático que en el fondo no ayuda en la práctica a mejorar ni a fiscalizar de manera adecuada aquello que el legislativo tiene que ser respecto al ejecutivo. Más bien uno ve una performance pero que ¿cómo en general es bien te lamentable. Que Marcela Hernando que es del comando además de Alejandro Guillet? Yo creo que es inexplicable, honestamente. Porque me parece que, en este contexto que estoy explicando, que uno sabe finalmente en qué se transformó la interpelación en Chile. Diputada, perdón? En el norte. ¿Pero cuál? En el mismo de Alejandro Guillet. Antofagasta, sí. Ahí el problema de migración es brutal. Claro. Sí, pero me parece, honestamente, sí, claro, uno podría suponer que es eso, pero más allá de eso me parece que no es explicable en rigor, ¿no? Por lo que uno sabe que en rigor son las interpelaciones y que de verdad no contribuyen mucho más a mejorar la legislación, incluso los proyectos de ley que va a mandar el gobierno. Ahora, el tema de la migración en sí misma yo creo que es un tema que es relevante, que he extrañado que no se tome con suficiente fuerza en la campaña, porque, de nuevo, vamos a tener probablemente un proyecto de ley del gobierno, el gobierno lo comprometió,
tal vez ni siquiera se alcanza a discutir completamente en esta legislatura, y evidentemente tenemos un tema con las migraciones, una mirada más punitiva o más de desconfianza que viene más bien desde la derecha, donde se abre el tema de la seguridad como si fuera el único tema que tuviera que ver con los migrantes, y el tema que tiene que ver más con aceptar la diversidad, con poniendo las reglas o los límites que haya que poner, que tiene que ver más bien con una mirada más de centro izquierda. Bueno, ahí yo creo una discusión, importante, que no se ha dado y que yo creo que va a estar al calor de esta discusión. Bueno, pero siendo ella parte del comando, si la encuentra, ¿le vas a decir algo, Gloria? A Marcela Hernández. Es que yo, no, de hecho, mi oficina está en la Fundación Chile 21, entonces lo más probable es que no me encuentro con ella. Bueno, pero... De hecho, no la conozco personalmente tampoco, pero la verdad es que me parece un error en este contexto, digamos. Ajá. Yo creo, Sí, Cecilia, que Guillermo Ramírez. En el tema migración, el gobierno ha sido lento. El mismo encargado de migración, ¿cómo se llamaba, Gloria? Sandoval era el apellido, Sí. ¿no? Renunció hace algunas semanas porque por diferencia en esta materia respecto de lo que se iba a proponer, según entiendo. Pero ojo que el tema de migración, o sea, se viene Sí. discutiendo hace 10 años Y ese es el problema, y que la ley nadie- que tenemos es súper antigua y el fenómeno migratorio es súper nuevo. De hecho, es el problema hoy día del siglo XXI. El Brexit, el resultado se explica por la migración, probablemente el resultado de Trump algo tiene que ver con el tema migratorio. O sea, es el problema del siglo XXI que hay que aprender o ver cómo se resuelve. Yo no estoy de acuerdo con la afirmación de Gloria de que nosotros desde la centro derecha tenemos una mirada respecto al tema migratorio como si fuera el tema de la seguridad. No es eso. Pero El así tema- lo plantearon los candidatos en su minuto. no, esa puede ser El la tema mirada de a la la- derecha o sea, en los el tema países de que la han tenido. delincuencia. No, ese ha sido Asociada a problema- la migración el tema de la delincuencia, no, ese, Guillermo. ese ha sido probablemente la mirada a la derecha en los países que han tenido problemas con migrantes y se ha colado por ahí Al Qaeda y que se han hecho atentados en París, en Londres y en Estados Unidos. Y ahí obviamente que el tema seguridad es un tema. Nosotros no hemos planteado eso. El tema migratorio tiene, las complejidades que tiene es obviamente el tema de cómo se acoge mejor a estas personas. Yo soy una persona completamente a favor de la migración. Creo que la riqueza de los países que reciben migrantes es brutal. Ricardo Hausmann, economista venezolano, profesor de Harvard, decía, uno de los problemas de Chile es que está lleno de chilenos, ¿se acuerdan? Sí. Él lo decía justamente para provocarnos y decir, ustedes tienen que ser más abiertos a la migración. No, si y yo el estoy tema de acuerdo es cómo se abre por esa y mirada. qué ley Ahora, se va a aplicar. esto va a tener, Eso esto es va a la tener diferencia. temas, obviamente, en los colegios para los niños de los migrantes, el Sí. mercado laboral, el tema de la vivienda, cómo llegan, a dónde llegan. Entonces, para que puedan tener una vida digna. Y todas esas cosas requieren una mirada súper amplia y holística respecto al tema de migración, que este gobierno prometió que lo iba a hacer y no lo ha hecho. Bueno, Yo ahora me se va a alegro, y con presentar esto el termino, proyecto, sí. de que a propósito de la interpelación, hubo que amenazar y aprobar la interpelación para que el ministro pusiera el pie en el acelerador, y hoy día anuncia que antes de la interpelación el proyecto de ley va a ser enviado al Congreso. Cumplió el objetivo, al menos, el tema de la interpelación. Yo estoy de acuerdo con muy cortito, con lo que decía Guillermo. Yo creo que, y Gloria, ¿no es cierto? Acá la migración es una riqueza, es algo bueno para el país. Pero genera problemas porque hay gente que viene a trabajar y lo que uno ve que está ocurriendo en Europa es que los locales se sienten crecientemente amenazados, no te digo por seguridad. Pero eso es histórico y siempre ha sido así. Pero el punto es que eso ha cambiado los valores dentro de la sociedad europea y hay bastante menos tolerancia, una visión bastante cada vez menos liberal, si tú quieres, a aceptar la llegada de migrantes. Entonces yo creo que urge, como es tan reciente, pero es tan fuerte la llegada de migrantes en Chile, que haya un marco regulatorio adecuado que permita que esta gente tenga vida digna y condiciones laborales también aceptables. Y conversaciones adecuadas al respecto, pero yo creo que responsabilidad también de todas personas que tienen espacio en medio de comunicación es poner una mirada también más amable respecto a la migración. Está el tema del proyecto de ley de despenalización del aborto, que ya fue, ¿no es cierto?, acogido por el Tribunal Constitucional para discutir, que se va a dar a conocer más adelante. Y no sé si están al tanto de la polémica que generó la carta del cardenal Medina ayer en el Mercurio, donde generó también reacciones del... ¿Tú, Guillermo, estás al tanto de esto? Sí, yo leo las cartas todos los días. El ex capellán de la moneda, Percival Cowley, respondió a esta carta en la que se rechaza el proyecto que penaliza el aborto y que de alguna manera el cardenal implícitamente llama a no votar por Carolina Goich por apoyar esta iniciativa. Bueno, en fin. Bueno, pero él habla desde la perspectiva de un cardenal de la Iglesia Católica y para los católicos el tema del aborto es un tema grave.
Claro, pero como que llama a no votar y no... Pero no lo dice explícitamente. Bueno, pero dice que más o menos que no va a tener, no tendría derecho a un funeral católico. Ya, pero eso dejemos eso de lado. Pero sabemos veamos el tema más político. Sabemos que es el cardenal Medina. Veamos el tema más político. Él está en todo su derecho de expresar su opinión, de decir que para la Iglesia que él representa un tema grave, y él no hace más que repetir, en el fondo, las palabras del Papa Francisco. Pero hay visiones, que en el fondo llaman la Iglesia siempre ha llamado a votar por aquellos candidatos que comunican mejor con sus principios, y eso no tiene nada de malo. Lo bueno es recordar que estamos en un Estado laico, que la Iglesia se separó del Estado el año 25, y entonces a mí me parece que ¿qué significa que son Estado laico? ¿Que no puedo opinar? No, por supuesto, no puedo opinar. Lo que pasa es que pastelero a tus pasteles, digamos. Yo creo que... ¿qué opine? En todo caso, el sacerdote Felipe Berríos ayer ya había criticado, había señalado que era desalmada, que calificó lo sucedido en esta carta, ¿no? La calificó desalmada y que es la típica pastoral del terror, es de una agresividad terrible, que es la que siempre ha ejercido el cardenal Medina, en fin, y que esto no se puede dejar pasar. Ha generado controversia en redes sociales y todo, ¿no? Esta apreciación del cardenal Medina. Bueno, hay muchos temas que se nos quedaron en el tintero, el tema de que trasciende, ¿no? ¿Verdad? Que se va a cerrar Punta Peuco, también es polémica, en fin. La decisión de la Corte Suprema respecto a la adopción del Yo creo que es una muy buena noticia y que cambia también una mirada bien conservadora que muchas veces tiene la justicia en Chile. No sé si Guillermo Ramírez está de acuerdo con esta decisión de haber otorgado la adopción. La verdad no he leído el fallo. Mi postura en este tema no es radical, digamos, como para decir al tiro que sí o que no. Bueno, Gloria de la Fuente, Guillermo Larraín, Guillermo Ramírez, que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día. El primer café en cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Vamos a conocer ahora las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, buen día. ¿Qué está pasando ahora? Cecilia, poco a poco se restablece, comillas, normaliza la frecuencia en el metro línea 1. Muchos problemas desde hace rato ya, antes de las 9 de la mañana. Todo indica que alguien activó un freno de emergencia en la estación Tobalá y esto produjo un problema en la automatización de los trenes que, claro, empezaron a llegar